Hola, les habla el profesor Lisandro Masucci. ¿Cómo se encuentran para la clase de hoy? Los monosacáridos son las moléculas glucídicas más simples que existen. Están formados por al menos 3 carbonos, 2 o más grupos hidroxilo, por lo que se los denomina polihidroxi, y un grupo funcional principal de tipo carbonilo, que en este caso está ubicado en el carbono primario y se denomina aldehído. La otra molécula que tenemos de ejemplo tiene características muy similares. Varios grupos hidroxilo, pero vamos a ver que el grupo funcional principal carbonilo está ubicado en un carbono secundario y constituye, por lo tanto, una cetona. Son, en consecuencia, los monosacáridos polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Para comprender mejor las propiedades de los glúcidos, comenzaremos estudiando un hidrocarburo que está formado solamente por carbonos e hidrógenos y es, por lo tanto, no polar e insoluble en agua. En este caso el propano de 3 carbonos. Si oxidamos cada uno de ellos, tomando de una manera simple el concepto de oxidar, como colocar un oxígeno entre cada carbono y su hidrógeno más cercano, vemos que se van formando grupos hidroxilo, grupos alcohol, que son polares y por lo tanto solubles en agua, cambiando la función de la molécula. Se formará entonces un polialcohol, un poliol, muy emparentado con los glúcidos, aunque todavía no lo es, que se llama glicerol. Ahora bien, si continuamos oxidando esta molécula que acabamos de formar, el glicerol, en su carbono primario, vemos que se formará transitoriamente un segundo grupo hidroxilo. Como no es estable en un carbono tener 2 grupos hidroxilos unidos al mismo tiempo, esta inestabilidad hará que los hidroxilos se condensen o reaccionen entre sí y se desprendan 2 hidrógenos y un oxígeno, es decir, una molécula de agua. Si vemos lo que nos queda como resultado en la estructura, un carbono tiene que tener 4 uniones, por lo tanto deberá formar una doble ligadura con el oxígeno y se habrá formado entonces un carbonilo que por estar en el carbono primario es un aldehído. Si la oxidación del glicerol, en vez de realizarse en el carbono primario, se realizara en el carbono secundario, el proceso no sería muy diferente. Se formarían 2 hidroxilos en el segundo carbono, lo cual también sería inestable, y llevaría, lógicamente, a una condensación con desprendimiento de agua. Por lo que podemos estar seguros que se formará otro carbonilo, porque siempre la oxidación de un alcohol produce un carbonilo, con desprendimiento de agua, solo que la oxidación de un alcohol primario produce un carbonilo aldehído
mientras que la oxidación de un alcohol secundario produce un carbonilo cetona. Ahora hablaremos de la clasificación de los glúcidos teniendo en cuenta primariamente la cantidad de carbonos. Y en segundo lugar, el grupo funcional predominante. Por ese motivo, gliceraldehído y dihidroxiacetona son moléculas de 3 carbonos y se las clasifica como triosas. En cambio, ribosa, desoxirribosa, por tener 5 carbonos, pertenecen al grupo de las pentosas. Tres carbonos, triosas, 5 carbonos, pentosas. Y aquellos que tienen 6 carbonos, como la glucosa y la fructosa, pertenecen al grupo de las hexosas. Después podremos discutir si tienen un grupo aldehído o una cetona, pero si tienen 6 carbonos, son hexosas. Mirando los grupos funcionales, gliceraldehído, ribosa, desoxirribosa y glucosa tienen aldehídos y por lo tanto son aldosas, mientras que fructosa y dihidroxiacetona tienen cetonas y son cetosas. Y no te olvides lo más importante, a nosotros nos interesa que aprendas y que apruebes. Por ese motivo nos vamos a encontrar todas las semanas en las clases en vivo, donde vas a poder aclarar tus dudas y donde vamos a poder explicar los conceptos más importantes. También tenés los audios, donde podés profundizar en los temas que más te interesan, los esquemas resumidos y el chat, el cual superviso personalmente todos los días porque las preguntas del alumnado no pueden esperar. Ofrecemos una educación de avanzada, una educación bioincorporable. Muchas gracias.